bendición, ¿eh? Algo. Decía que bendición nuevamente. Muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Bueno, eso está mejor. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de alabarlo en medio de la alabanza y pido a Dios que guarde a Raúl y a los demás miembros del ministerio y que se sigan añadiendo nuevas personas. ¿Cuándo dicen amén a eso? Al ministerio de alabanza. Bueno, hermanos y hermanas, en esta mañana me delegaron para que compartiera con la iglesia, como producto de la serie de enseñanzas, una temática relacionada con la obra de Cristo en favor de su iglesia. Entonces, voy a hablar en esta mañana de eso, de la obra de Cristo en favor de su iglesia. Pero antes de comenzar la enseñanza, quiero compartir con ustedes unas satisfacciones que a nivel laboral he tenido esta semana, entonces, para animarles, porque tenemos un Dios que es real y que realmente nos ayuda. Ya le comentaba a algunas pocas hermanos el domingo anterior que en la institución donde Dios me ha puesto a emplear, a trabajar allá en Sofía Camargo, Dios me ha permitido caer en gracia, eso fue la semana pasada, ante el coordinador de convivencia, en el sentido que él observaba que yo soy diferente a los demás docentes en que sí estoy pendiente de las niñas. Entonces, doy gracias a Dios por eso, porque él mismo lo dice y me ha defendido delante de padres que situaciones que se presentan en el salón de clase y le dice a los padres: usted tiene un excelente tutor. Te doy la gloria a Dios por eso, porque eso solamente lo hace nuestro Dios. Esta semana el coordinador académico, estaban reunidos los dos, y también el coordinador académico me honró y me dijo que sin palabras yo he causado un impacto en el colegio. Entonces, quiero dar gloria a Dios por eso, y que lamentaban que solamente estaba ahí hasta el mes de diciembre. Entonces, doy gloria a Dios por eso también. Otra satisfacción grande es que, producto de los refuerzos, bueno, me llaman y todo eso, y me llamaron una mamá de un niño que la peor nota en el colegio es 6, ¿sí? O sea, la peor nota es 6 y el promedio lo lleva en 5.22. ¿Sí? Y de la mamá desesperada, todo, bueno. Y bueno, listo, asumo el reto. Para la gloria de nuestro Dios, hicieron una evaluación de auditiva y de todo eso, y el niño sacó 2. ¿Sí? O sea, la mamá estaba loca. Pero bueno, gloria a Dios que solamente lo produce Dios, porque de 5.22 a 2, o sea, el niño tenía 2 años que no sacaba 2. Entonces, doy la gloria a Dios porque definitivamente Dios mete su mano. La peor nota es 6, la mejor nota es 1. El niño sacó 2. No, 2 es súper bueno. En alemán. O sea, en alemán califica la peor nota es 6, la mejor nota es 1. El niño llevaba el promedio de 5.22. O sea, iba perdiendo la materia. No, y le doy gracias a Dios que Dios me ha dado la valentía, y antes de cada refuerzo oramos con el estudiante y pedimos que Dios nos dé inteligencia y eso sea productivo. Entonces, y son papás no cristianos. Entonces doy la gloria a Dios por eso, porque definitivamente Dios está metiendo su mano. Me ha tocado rechazar refuerzos, y me dijo una mamá que no podía porque estaba muy saturado, que el único horario que podía era tal día, como casi imposible. Y me llamó porque el nuevo profesor de refuerzo, o sea, el niño no se había adaptado con él, y tanto que acepta que el horario que me había dicho que no podía, pero ahora sí puede. O sea, es poderoso Dios. Y otra satisfacción que he tenido es que esta semana un estudiante estaba explicando un tema y que en sujeto, predicado y todo eso, y una niña que va súper mal y casi pierde el año anterior, y dijo: profe, por fin entendí el tema.
Entonces, bueno, quería compartir esas satisfacciones porque eso nada más lo produce Dios. No me considero muy hábil ni nada por el estilo, pero Dios mete su mano. Entonces quería compartirles para animarles. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Bueno, entonces ahora sí, la obra de Cristo en favor de su iglesia. Bueno, vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este tema, que sea el Espíritu Santo hablando a la congregación. Amén. Padre, gracias te damos por la oportunidad de escuchar la palabra tuya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oramos que la palabra que tú tienes para nuestras vidas sea ministrada por el Espíritu Santo. Gracias por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a abrir rápidamente su palabra, la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 4, del 12 al 16. La palabra de Dios digna de ser recibida por todos, que seamos en esta mañana tierra fértil, donde dé fruto la palabra de Dios. Hebreos 4, del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 4, del 12 al 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es uno de los pasajes, sobre todo el versículo 15 y versículo 16, que nos llena de mucha satisfacción, porque si no fuese así, nuestra vida estaría condenada al fracaso. Tenemos un sumo sacerdote que efectivamente se compadece de tus debilidades y de mis debilidades, y nos da la oportunidad de acercarnos todos los días confiadamente al trono de su favor, y en medio de esas circunstancias angustiantes, desesperantes y de tentación, el oportuno socorro. Entonces, definitivamente algo muy significativo. Vamos a recordar un poquito quiénes eran los hebreos y ver un poquito también acerca de su nivel espiritual cuando se les manda esta epístola. Sabemos que Hebreos, como su nombre indica, Hebreos, dirigida a unos judíos que existían más o menos allá en el año 60 y pico después de Cristo, y que habían llegado a conocer a Cristo gracias a la predicación allá de los 3000. ¿Sí recuerdan que allá se paró Pedro en el aposento alto? Bueno, allá fue cuando vino el Espíritu Santo. Listo, pero después hizo una predicación, porque esto no es tan ebrio como piensan ustedes, sino como dice Joel, que el Espíritu Santo vendrá en aquellos días. Y bueno, un poco de gente se convirtió, y ahí llegaron muchos judíos a Cristo, de todas las naciones, etcétera, etcétera, como dicen allí. Estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Y ustedes también, que hubo una persecución contra la iglesia, y entonces solamente le hablaban la palabra a los judíos, y después llegaron, y que no le hablaban a los judíos también, y llegaron los gentiles a conocer a Cristo. Entonces ahí observamos que la primera iglesia fue una iglesia judía, ¿verdad? Después llegaron los gentiles, que llegaron juntamente a llegar a Cristo. Sabemos también que existía una presión tremenda con los judaizantes, porque había un grupito que los fariseos, que si no circuncidáis, no podréis ser salvos. Y la presión constantemente ahí para que los judíos convertidos volvieran atrás a las costumbres de las cuales ellos habían dejado. Y también la persecución, porque era una persecución impresionante de parte del Imperio Romano, tanto que muchos de estos judíos ya habían sido mártires
por causa de identificarse con Cristo y no con su antigua religión. Bueno, el mejor ejemplo es Jesucristo, ¿cierto? Que era de la tribu de Judá. ¿Sí? Amén, gracias a Dios por eso. Ahora vamos a mirar un poquito de la realidad espiritual, porque definitivamente eso nos va a dar como una dirección para lo que vamos a hablar en esta mañana. Porque observamos que ellos habían bajado, pues estaban en un proceso de decline espiritual, es la realidad. Para ver ese decline espiritual de estos hermanos, vamos a ver Hebreos capítulo 3, del 12 al 14. Dice ahí unos poquito atrás de la siguiente manera: mirad, hermanos, o sea, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Y miren lo que dice después: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, palabras fuertes allí, pero lo interesante es que ellos estaban, ya unos se habían apartado, pero otros estaban en peligro de apartarse, porque dice que ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Y motiva a los hermanos allí de exhortarse los unos a los otros, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y les afirma que evalúen su condición espiritual, porque somos hechos participantes de Cristo, y eso se confirma con la perseverancia, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Vemos ahí también el capítulo 4, versículo 1, 2, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo en una promesa de entrar en su reposo, y esto es un poco sarcástico, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Sí? Aunque escucharon la palabra, dice la escritura que no les había aprovechado el oír la palabra, porque no le añadieron fe a lo que habían escuchado como parte del mensaje, diciéndoles que ellos mismos estaban en una situación donde la palabra que estaban escuchando no estaba siendo de provecho para ellos como es el propósito, sino que al contrario muchos se estaban endureciendo. Por eso le dicen: mira que ninguno de ustedes, ¿sí?, se aparte. Y parece ser que eso es una tendencia en nosotros, los hijos de Dios, porque potencialmente podemos apartarnos del Señor. Porque hay una escritura que dice, criticaron a Jesucristo una vez y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Cierto? Así dice muy bien. ¿Por qué no se lavan antes de comer? Entonces Jesucristo dice a los fariseos, le dicen: ¿qué es lo que contamina? Lo que entra, porque lo que entra vaya a la letrina, mas lo que sí contamina es lo que sale. Y luego dice: porque de dentro del corazón, y hay una lista tremenda ahí, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. ¿Me han visto? ¿Te da miedo eso? O sea, mi corazón es tremendo. Nuestro corazón realmente es perverso. Por ahí dice el profeta Isaías: engañoso el corazón y perverso. Y potencialmente nosotros, aunque no necesariamente lo tengamos que hacer, pero perfectamente si nos descuidamos, nuestro corazón saca toda esa cosa horrible que está allí. ¿Estoy exagerando, Muriel? ¿O es real así? Cristo lo dijo, del corazón. Señor, mi corazón es tremendo, no puedo confiar. Entonces era una situación difícil, preocupante, la de estos hermanos, porque estaban volviendo, dando pasos de retroceso espiritual.
Ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12 también nos da otra clave. Acerca de esto, siento es bastante, el autor no sabe cómo decir esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto ustedes los hebreos habéis hecho tardos para oír. ¿Cómo es eso? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí que estoy ya estableciendo comunicación con Muriel, ¿cómo ves el panorama aquí, mi hermana? Después de tanto tiempo, haya pasado un tiempo, ya debieron madurar, pero dice que todavía tienen necesidad de leche. Pensando en eso y que los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ahí en Hebreos 6 dice, versículo 1, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Lo que me gusta contar, vamos a contar el arrepentimiento de obras muertas, 1, de la fe en Dios, 2, de la doctrina del bautismo, 3, de la imposición de manos, 4, la resurrección de los muertos, 5, y del juicio eterno. Entonces, interesante que el autor dice que estos son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y me acordé de nuestro querido estudio básico, ¿cierto? Arrepentimiento de obras muertas. No sé si Juan como que se inspiró en esto de pronto. La doctrina de bautismos, la imposición de manos, etcétera, etcétera. Pero ellos ya habían pasado por ese material. Pero ahora como el retiro, ¿cierto? Unos pasan por el retiro, ¿cómo que es, Muriel? Unos pasan por el retiro y otros el retiro pasa por encima de ellos, así. O sea, y pasa un retiro, pero existe esa potencialidad. Y esa era una realidad tremenda en estos hermanos nuestros, que debiendo ya haber madurado, debiendo tener un carácter firme, debiendo decirle no al pecado, silencio fariseos, estaban menguando tremendamente y peligrando su caminar cristiano. Entonces desde el corazón sale esto también. Bueno, ya, ¿cómo ves, Muriel, el panorama ahí? Una realidad de nuestro corazón, una realidad de nuestro corazón. Por eso ese coro que se cantaba hace como unos 10 años aquí en Coinonía, que dice dame un nuevo corazón, ¿cómo que dice el coro, Yachi? Dame un nuevo corazón, Señor. Y luego dice algo bien bonito, un corazón para alabarte. Y la otra parte también, pero limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, Señor. Tremenda letra eso. Mi corazón será como el tuyo. Gloria a Dios, si se puede. Pero hay que ponerle energía espiritual a esto. Pero ya tenemos aquí el panorama. Decía, Dios mío, qué susto, porque después es más duro todavía el autor, porque le dice en el capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y ustedes qué han hecho con la palabra? Y más cortante que toda espada de 2 filos. Si hay imágenes en YouTube y todo, la espada de 2 filos, ¿cómo es que debería la espada de 2 filos? Yo no manejo eso bien, pero hay muchas cosas sobre la espada de 2 filos. Como que entra y corta de una. Penetra. Estaba mirando esto, me parece increíble. Partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no lo vamos a explicar hoy, sino simplemente decir que el poder de la palabra, pero más duro todavía, porque
la espada y la pared. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, no era que me estaba diciendo, bueno, yo los animo, sino que ustedes, o sea, ya, para que cambien ya, están demorados, ya ha pasado mucho tiempo y todavía con los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Si hubiera sido ese judío que está escuchando eso, yo diría, estoy asustado, ¿ya? Porque voy a tener que presentarme delante de Dios y yo he sido muy inmoral con mi corazón. Entonces, ¿y cuándo puede ser, cuándo lo podemos pensar, Víctor? ¿Cuándo podemos presentarnos a rendir cuenta? ¿Cuándo podemos presentarnos a rendir cuenta? ¿Cuándo puede ser eso? Oramos. O sea, hoy, posiblemente sí. O sea, una advertencia. Una advertencia. Y así es como el autor, o sea, se las coloca así como que, no, sino, entonces hay que tomarlo como es. Y sobre todo hacerle reflexionar hasta qué punto la palabra había penetrado sus vidas. Porque anteriormente le dice que escucharon la palabra, pero no les fue de provecho la palabra. Habían recibido mucha palabra después de tanto tiempo, pero hasta ese momento no le estaba siendo de provecho la palabra escuchada durante todos esos años, que ya para que fueran maestros. Entonces una vez estaba haciendo una suma matemática y pensaba más o menos cuánto nosotros escuchaba de palabra, ¿sí? Yo haciendo un ejercicio aquí, si yo tengo una asistencia regular los domingos a la iglesia en todo el año, ¿verdad? Son 52 domingos. Entonces pone que asiste el 80%, los más regulares, ¿sí? Porque algunos un domingo sí. Y eso, en algunas personas, eso puede ser preocupante, porque pueden bajar su vida espiritual tremendamente en una semana. Y si son 2 domingos más, de pronto hay que predicar el Evangelio de Jesucristo otra vez. O sea, no estoy exagerando. O sea, por eso dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, exhortados los unos a los otros, porque tenemos un corazón perverso. Entonces, eso parte de ahí es muy desafiante para que tenemos que rendir cuentas a Dios en cualquier momento de nuestra vida. O sea, no puedo bajar la guardia, no puedo ir de vacaciones espirituales, cancelado todo eso. ¿Sí? Porque bueno, así concibe su hermano Pedro el reto cristiano. Si yo no oro, no leo la palabra, ya a las 6 de la tarde empiezo a tener actitudes que no son. Y ya me empiezo a volver loco. Ya todo me estresa, todo me tiene ansiedad. Un solo día tremendo. Necesito de Cristo. Necesito de Cristo. No sucede nada. Puedo actuar horrible si no dependo de Cristo. ¿Estoy exagerando, muchachos? O sea, la realidad. Y luego de decirles que ustedes, mejor dicho, porque es así, una advertencia, les dice algo muy emocionante, porque había como que subrayarlo, dice, por tanto, ya que ustedes nada, tienen de su lado un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra protección. O sea, súper, porque ellos tenían una mentalidad todavía muy baja y tenían todavía mentalidad del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que entraba una vez al año. ¿Así es, Marco? Sí, en la clase de tabernáculo. Entraba una vez al año, ¿sí? Para ofrecer el sacrificio, ¿sí? Pero una vez al año.
Pero sabemos que ya la cosa, gracias a Dios, ha cambiado y ya sabemos que el velo que separaba, que repasa esa lección, ¿cierto? El velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, o sea, el velo era el cuerpo de Cristo, entonces el velo fue rasgado y ahora nosotros, por la gracia de Dios, podemos entrar y tener comunicación con el único Dios vivo y verdadero. Excelente, nunca la señal está caída, gracias a Dios por eso. A la 1, a las 2, a las 3, porque a las 3 puede haber estrés. Entonces te despiertas a las 3 con un estrés horrible pensando, Señor, tú estás al control de todo, soberano Dios, poderoso Dios. 3, 4, 5, bendito sea Dios. Ese sí es fiel. Su fidelidad es impresionante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tremendo, retengamos nuestra profesión. O sea, no tires la toalla. Reténla, firme, pelea. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote, pero lo podemos voltear, porque ahí está como para usar un énfasis. Pero para nosotros esta mañana es porque sí tenemos un tremendo amigo, sumo sacerdote, que efectivamente se compadece de una palabrita tremenda. ¿Cuál es la palabrita tremenda? Nuestras debilidades. O sea, como para subrayarlo ahí, ciertas debilidades. Porque ustedes y yo tenemos diversas debilidades. ¿O no es así, Wilfrido? ¿Cómo? Sí. Pero quiero usar la palabra debilidad, porque eso es lo que decimos nosotros, que es una debilidad. ¿Ya? Aunque en el fondo sabemos que es más que una debilidad. ¿Sí? O sea, todos tenemos diversas debilidades. ¿Sí? A veces por ejemplo, ¿sí? Las mujeres tienen un tipo de debilidades más marcadas que las debilidades más marcadas de los hombres. ¿Eso no es así, Zenaida? Sí, no somos iguales. Estaba pensando que en la debilidad de las mujeres, porque aquí hay más público femenino. Debilidad de las mujeres, tengo que decirlo, la comunicación. Es que las mujeres son más comunicativas que los varones 1000 veces. Hay hombres que marcan la diferencia, ¿no? Pero ustedes, la mujer, mis hermanas, o sea que yo las amo mucho. Pero entonces a veces hay que controlar el miembro pequeño. O sea, un miembro pequeño, la lengua, se jacta de grandes cosas. O sea, pero puede destruir. Y no solamente para las ofensas y eso, sino también para cuidar la lengua. Hay que ser prudente. Por eso dice Proverbios, la mujer prudente. ¿No lo dice así? O sea, yo sé que eso puede ser una debilidad más marcada en las mujeres. Debilidad, sí, de los varones. Eso hay que saberlo entender. No hay que darle gracias a Dios por todo. Amén. La debilidad de los hombres es la no comunicación. Bueno, eso afecta para la pareja. Pero hay una debilidad mayor que es el miembro visual. ¿Sí? Pero bueno, hay que darle gracias o sea, las mujeres tienen que decir, Señor, gracias por este miembro pequeño, ¿sí? Porque no es todo pecaminoso, ¿no? Es el uso que uno le da, ¿sí? Para que lo practica, ¿no? Porque yo he dicho, Señor, gracias por mis ojos también, porque podría estar maldiciendo mis ojos, ¿sí? O sea, gracias, Señor, por mis ojos, pero sé que tengo que cuidar mis ojos, porque existen viejos verdes, ¿sí? Eso es a futuro, ¿cierto? Es que el viejo verde no arrancó, se hizo verde ayer. ¿No es así, viejo Víctor? Eso tiene un largo recorrido. Pero no es realidad, no, hermanos. Es una realidad de nosotros los varones. Si yo no cuido mis ojos, o sea, es una realidad en nuestras vidas. Y nos puede destruir nuestros ojos. Si no lo usamos bien nuestros ojos, nos puede, para utilizar la palabra del apóstol, que si es que nos consumáis unos a otros, nos podemos consumir. Porque hay pornografía,
a la orden del día. Porque hay todo tipo de cosas muy fáciles hoy día. No es así, mister. ¿Ah? Aquí los varones me entienden que la cosa es tremenda. Entonces tenemos que meternos allá en el cuarto escondidos allá. Pero decía el personaje bíblico que era casi, bueno, Dios lo dice, Job dice, Dios dice de Job que era perfecto Job. Y Job dice, ¿cómo había yo de mirar? ¿Sí? De los varones que les gusta ese versículo, ¿cómo que dice? Nadie sabe el versículo. ¿Cómo he puesto yo la mirada de una virgen? Dice concretamente el libro de Job. Dice, una mirada lujuriosa. ¿Cómo dice? No, era... Sí, era así, mirar lujuriosamente. Eso lo decía Job, en un pasaje del libro de Job. Entonces, ahí están resumidas nuestras debilidades. Y aunque yo sé que es más que eso, pero ese es nuestro lenguaje, ¿verdad? Es que esta es una debilidad que yo tengo. Bueno, entre otras debilidades. Hay personas que tienen la debilidad de el dinero, que Dios sabe por qué dice no puede servir a Dios de la riqueza. Son compulsivas, o sea, lo que ven lo compran. Aquí no hay mujeres así, gracias a Dios, ¿cierto? El crucificado de carne. Pero hay personas que son compulsivas y llegan así a Jesucristo y es un proceso de ser transformadas. Pero qué emocionante, mi querido Wilfrido y todos los que estamos acá, que si hay esperanza, que no tienes que ser hundido en tus debilidades toda tu vida. Qué emocionante eso. Por eso es un versículo emocionante eso, que se compadece de nuestras debilidades. Sí puedo superar esa debilidad, porque me dijo mi esposa en esta semana de que Cristo pagó la cruz por todos los pecados. O sea, tú puedes ser libre de todos los pecados. O sea, es verdad, ¿cierto? Si Cristo pagó en la cruz por todos mis pecados, yo puedo vencer cualquier dominio de pecado en mi vida. Sí. Como decía Juan, el espiritual entiende todas las cosas. Tremendo. Estoy hablando de mi realidad cristiana, porque esta es mi vida cristiana. Nuestra vida cristiana, y observamos estas realidades en nuestro medio. Tremendo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué tal ese amigo Carlos Acosta? Recibir a Cristo, lo mejor. Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Y eso, oportuno socorro, me estoy ahogando. Porque hay situaciones asfixiantes en nuestra vida. Pero gracias que tenemos un amigo que es oportuno. Y eso es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Oportuno. Porque sí que hay momentos de nuestra vida que tenemos muchas cosas por enfrentar. Y puede ser que algunos de nosotros todavía no hayamos progresado en cuanto al tiempo, como decía la amonestación ahí del apóstol, digo yo apóstol, ¿verdad? De Hebreos, la amonestación después de tanto tiempo, eso es una realidad en las iglesias del Señor Jesucristo. Vamos a la estadística. Olvidé la estadística, para escuchar cuántas palabras hemos escuchado. 80%, 80 cultos en el, perdón, 52 domingos, 80%. Ustedes ponen la proximidad matemática ahí. O sea, de 100% fui 80 veces a los cultos. ¿Cuántos cultos vienen en el año? Según una regla de 3 simple ahí, sí. 42, 45 cultos. Eso fue en un año, ¿cierto? Así. En 2 años, usted va sumando 10 años. Tengo 10 años asistí a la iglesia, 80% del culto. ¿Cuántas palabras escuchaba mi hermano Muriel? Muchas palabras. Solamente viniendo al culto el domingo.
Ahora súmala, clase discipulado. Súmale otras cosas más básicas. ¿Cuántas palabras nosotros hemos escuchado? Seminario, internet. ¿Cuántas palabras hemos escuchado nosotros? Es difícil contar eso. Pero entonces no es tanto el cuánto he escuchado la palabra, sino que tanto ha penetrado. Y eso es una pregunta para mi vida primeramente. ¿Cuánto ha penetrado esa palabra, como dice el apóstol ahí? La palabra de Dios es que viva y eficaz y penetra. ¿Y qué tanto ha sido de provecho? Porque no les aprovechó la palabra a estos judíos hermanos nuestros. La batalla está en la mente. Porque a veces nuestro corazón, ¿sí?, se contamina y podemos pensar que Dios no nos va a escuchar. O sea, acercando confiadamente, porque nos estamos torturados por dentro, que no acerco, no siento ganas de hablar con Dios, porque estoy muy sucio delante de Dios. ¿Saben más o menos cómo es? Puede ser una batalla de pensamientos. No quiero orar porque me siento muy contaminado. Pero bendito sea el Señor, que su misericordia es grande. Acercaos a Dios confiadamente al trono de la gracia. No merecemos que Dios nos escuche porque lo hemos ofendido. Por eso es gracia. El trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Bastante animante para nosotros, nuestros hermanos, que estaban rodeados de muchas debilidades y que habían flaqueado tremendamente en su caminar espiritual. Oportuno socorro. Entonces ya tenemos claramente aquí el panorama sobre nuestros hermanos, que pienso que es una realidad nuestra también. Por eso tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Pero no es suficiente la exhortación si yo no me acerco a Cristo. O sea, es mi responsabilidad acercarme a Cristo. Entonces aquí con nuestro hermano Drey estuve seleccionando unas imágenes de boxeo, ¿ya?, para mostrar cuál es nuestra realidad como cristianos. Entonces le pido a Drey que me ayude a una imagen aquí boxística. Siempre ha habido un dilema sobre si es fácil o no es fácil ser cristiano. Bueno, esto es una imagen acá de un boxeador. Me gusta esta imagen porque, ¿qué ven ustedes ahí? Firme, actitud, mentalidad, perspectiva, sabe para dónde va, está enfocado, está preparado para el reto. Y así debería ser nuestra vida como cristianos. Me levanto a las 5, me levanto a las 6, tomo perspectiva inmediatamente, hacerlo confiadamente al trono de la gracia. Pero la realidad es que pueden haber momentos de estrés, de problema, que podemos saltarnos e ir al trono de la gracia. ¿O no es así, Carlos Acosta? Mal negocio, porque vamos mal entrada. El día que más estrés tengo, ese día más entro al trono. O sea, la jugada, entre más chicharrón tengo, más dependo de Dios. No inversamente. Actitud. Veamos la siguiente imagen. Pero aquí está colgar los guantes. ¿Sí? Porque ya, sí, demasiado ya. Mucha lucha en mi carne, el mundo, con Satanás, etcétera, etcétera. ¿Y qué? ¿Dijo Víctor? Colgó los guantes. No juzgo eso, porque cualquier día, pero no es una buena decisión.
Nada de eso. Algunos judíos en los hebreos, ¿qué habían hecho mi querida Zenaida? Hasta aquí llego yo. Y ha habido en nuestra amada iglesia, acá, Pastor Martín, ¿cuánto por la gracia de Dios, verdad? Porque no merecemos nada. ¿Cuántos años has permitido pastorear tú en nuestra amada iglesia? 22 años, bendito sea Dios. ¿Y cuánta gente ha recibido básico, retiro, bautismo, liberación, etcétera? ¿Y cuántos de esos que han recibido todos esos beneficios? Gracias a Dios, todo eso nos da en la iglesia de Dios. Aunque se ha dado hasta el día de hoy. ¿Cuántos se han ido al mundo en pos de Satanás? Como hacía el apóstol. Tremendo. Y puedo pensar inmediatamente 5, 6, 7, 8, 9 días así rapidito. Que se han apartado. No conociera un Cristo amigo. Un Cristo compadecido para las debilidades. Nos oficiaron sus debilidades. Se apartaron por de Satanás. Ahora tienen una conducta anticristiana. Y han vuelto el catolicismo algunos de ellos. Bueno, entonces, jamás, con la ayuda de Cristo, diga conmigo, jamás, con la ayuda de Cristo, colgaré los guantes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. No siempre es fácil, pero Dios nos ayuda. Vamos a la siguiente imagen. Esto es tremendo. Sí, yo sé que es una pelada boxística ahí. Pero esa es nuestra batalla, hermanos. A veces hay una batalla y puede ser a nivel familiar. Porque cuando no me había casado con Ángela, había leído un versículo que me tenía desanimado con respecto al matrimonio. ¿Ya? Después Dios cambió mi corazón. Porque te daré ayuda. Ese versículo fue claro. No, lo decía el apóstol Pablo. Si te casas, no. En una paráfrasis, si no te casas vas a estar bien. O sea, pero si te casas, vas a tener problemas. Vas a tener choque. Eso dice aflicción de la carne. ¿Qué es eso? Choque. No es emocionante el matrimonio así. Pero es una realidad. Tendrán aflicción de la carne. No, y a veces, volviendo a lo más interior, a veces vienen pensamientos. Doy un paso al costado. Cuelgo los guantes. Hasta aquí llegó esto. Y puede decirlo en palabras inclusivamente. Porque a veces la batalla es tremenda. Pero, como el autor de los Hebreos le decía a los hebreos, retengan, sigan, no se rindan, porque hay esperanza. Hasta el fin, pelea duro. Gracias a Dios porque hay esperanza en medio de la lucha. Y un versículo que me ha ayudado mucho está en Romanos 6, que dice: considerados muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves? ¿Cómo es la jugada? Esta es mi debilidad. Usted le coloca nombre a su debilidad y le dice, si su debilidad es, coloca el nombre. Me considero muerto a esa debilidad. Y me declaro vivo para Dios en Cristo Jesús en actitud diferente. Entonces eso no es si lo siento o si me gusta, sino que es así. Me considero muerto, ya estoy muerto. Versículo tremendo. Veamos la siguiente imagen, ya la última. Esto ya es reconocer que tengo que ganar una batalla y sabe que no es ya ni manqueado, un boxeador ahí, no importa el nombre, pero ¿de quién es la victoria? De Dios. O sea, esto, hermanos, y quería realmente animarles que tenemos un amigo increíble y las debilidades las podemos entregar delante de Él. Pero estamos esta mañana orando y estaba pensando de que de esos momentos en los cuales colgando, o sea, el Espíritu Santo esta mañana decía, hay que hablar de eso. Entonces quiero que pensemos en eso en esta mañana, sobre esas luchas que estamos teniendo en este momento. Puede ser personal, familiar,
luchas tremendas, problemas tremendos, desánimo. Ya, vamos a ir a Jesucristo en esta mañana y hoy usted va a ser fortalecido. A veces puedo querer colgar los guantes en mis labores ministeriales. Entonces, si bien has tenido pensamientos de eso, Cristo hoy te va a fortalecer, porque dice, se compadece de esa ayuda que estás teniendo. Maravilloso Jesucristo. Diga, Muriel, o por tú. Bueno, entonces Edrey nos va a colocar una canción que la he cantado mucho esta semana. Es un himno cristiano que se llama Dilo a Cristo. Entonces usted puede identificarse con esta canción si está en medio de una lucha. Cristo está para fortalecerle esta mañana. Se llama Dilo a Cristo. Voy a hacer una breve oración esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios porque esta palabra llegó a nuestras vidas de manera oportuna. Padre, para aquellos que esta palabra fue oportuna en esta mañana, concretamente oro para ellos, por ellos, para que Cristo, para que experimenten a Cristo en su debilidad, en su problema, en su dificultad. Señor Jesucristo, entra a mi casa, entra a mi corazón y haz la diferencia en el día de hoy. Gracias por eso. En Cristo Jesús toda la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Ánimo, firme y adelante. Los quiero mucho. Gloria a Dios por todo.